Vamos ahora a cambiar de tema, por supuesto, porque nos importa mucho también cómo se aborda el tema tan terrible de los incendios en nuestro país, pero también desde el punto de vista económico. Hemos hablado de pérdidas de vidas en la fauna, también en la flora, y también, por supuesto, de algunas personas, que eso nos duele mucho, y también es importante analizar cómo esto nos puede afectar en la economía de todos los peruanos. Así que está Paola del Carpio, de la Red de Estudios para el Desarrollo, como siempre con nosotros, y con Olivia también. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días. Buenos días, sí, bueno, lo que está pasando es muy preocupante, muy triste. Hemos perdido vidas humanas, hay muchos heridos, damnificados, y con mucha pena vemos también sufrir a muchos animales, ¿no? Es algo que nos tiene bastante preocupados. Y hay algo a tener en cuenta, ¿no? No es la primera vez que ocurre un incendio forestal. De hecho, vienen increyendo, como decimos, ¿no? De este año ha habido, según Cenepred, más de 1.500 incendios forestales durante el año, no todos en este momento. Y esto es un incremento de aproximadamente 100% en relación al mismo periodo del año anterior. O sea, es como... ha sido mucho más fuerte, y detrás de esto pues sabemos que está el tema climático. Porque sí se nos dice, y es verdad, que muchas veces es la mano humana la que hace esto por las quemas que se hacen para la agricultura, o muchas veces incluso para cultivos ilegales o otro tipo de objetivos. Pero si bien eso es cierto, el tema es que ahora ese fuego se encuentra con un terreno más seco, porque no ha estado habiendo lluvias y las temperaturas han estado más altas. Y esto es un problema que ha venido afectando no solo al Perú, sino a varios países de la región, como hemos visto Chile, Bolivia. Nos estamos viendo que, aparte hemos estado viendo que es algo que se venía, ¿no? Sí. En este momento, claro, los más afectados son aquellas regiones, pues son 22 de los 24 departamentos que están de alguna manera afectados por este problema, pero quienes tienen, digamos, más zona amazónica son los que tienen mayores problemas. En el caso de Cusco es el que tiene el mayor número de incendios, ¿no? De hecho, veíamos en la imagen que es una zona que parece de también ruinas o sitio arqueológico que también tiene muy cerca las llamas. Incluso turistas que estaban saliendo de Machu Picchu, señalaban que no habían podido incluso visibilizar bien o hacer una ruta adecuada por el humo, ¿no? Sí, y además muchas veces cuando pensamos en Cusco pensamos en la sierra, bueno, incluso en Machu Picchu, que es ceja de selva, pero Cusco tiene una enorme proporción de selva. O sea, selva y ceja de selva, en su territorio es bien grande, ¿no? Y bueno, el impacto económico, como les contaba, acá tiene mucho que ver que estamos perdiendo terreno, y en ese terreno hay muchas hectáreas de cultivo. Se estima que más o menos se han perdido unas 3.000 hectáreas de cultivos, de las cuales dependen muchas personas para subsistir, sea porque de ahí sacan alimentos que son para todos nosotros y también puede influir eventualmente sobre el precio de algunas cosas, pero también sobre el alimento del ganado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una afectación importante tanto a la agricultura como a la ganadería, pero son varios los sectores afectados. Se ha estimado que las pérdidas hasta ahora por los incendios forestales serían de 220 millones de soles. Y eso es más que todo el presupuesto que tenemos disponible para prevenir desastres en este año en el país, ¿no? Bueno, eso dicen que prevenir es más barato que arreglar. Como 10 veces más barato, ¿no? Entonces eso es bien importante, ¿no? ¿Y por qué decimos? Claro, esto va a tener un impacto sobre nuestro crecimiento económico, que ya iba, o sea, que va creciendo, pero tampoco al ritmo que quisiéramos, lamentablemente. Entonces, como les mencionaba, tienes agricultura, tienes ganadería, también tienes el tema de turismo. Estábamos hablando de Cusco, Amazonas, Chachapoyas, que está ahí. Sí. Y tienes temas de salud también, porque la gente está inhalando humo, los animales también tienen otros problemas. Y educación también, ¿no? O sea, hay muchos que están teniendo que cerrar colegios, la infraestructura educativa se está viendo afectada, así que hay que estar muy alerta. Y tenemos ahora situaciones que atender, que podemos llamarles retos ante esa situación tan terrible que se está viviendo en casi todas las regiones del país. Sí, eso es bien importante, ¿no? Lo primero es que, a ver, es bien difícil porque son muchos puntos y prevenir este tema de las quemas, que cómo se dan, en qué circunstancias, si hay unas maneras alternativas de lograr el objetivo que estos agricultores están teniendo, es un trabajo que hay que hacer importante. Pero por otro lado está el tema del combate de la minería ilegal, el combate del narcotráfico, que son actividades a las que deberíamos estarle haciendo la vida más difícil y no más fácil. Y ahí lo político incluso. Ahí
ya vamos al lado político, entonces hay que preguntarnos realmente cuánto énfasis le estamos dando a este combate en la vida, ¿no? El tema de la prevención, como decías, es mucho más barato prevenir que atender una emergencia, ¿no? En prevención y atención de riesgo de desastres tenemos más o menos 106 millones de soles. Eso no es tanto presupuesto si te pones a pensar en las pérdidas que estamos teniendo, pero también en cosas en las que estamos gastando el dinero, como, no sé, Petroperú, por ejemplo, el salvataje, o mencionar, por ejemplo, el Congreso, algo que hizo en julio, ¿no? Sacó parte de lo que era la reserva de contingencia, que justamente es para atender emergencias de este tipo, para pasarlo a algunos proyectos, ¿no? Entonces necesitamos mejores sistemas de detección temprana, atender y impulsar también, por supuesto, la reforestación. Y con todo esto que nos has dicho, incluso con los retos, con lo que no se hizo y con lo que se tendría que hacer año tras año, nos queda claro que por eso es que la sensación de la gente en toda esa zona afectada y los demás problemas que sentimos que no se ha llegado a tiempo, porque esto hablábamos hace varias semanas aquí en el matinal y en cada una de las regiones afectadas, Paola. Como siempre, importante escucharte, entender qué es lo que está pasando en términos también económicos y ojalá las autoridades atiendan esto de la mejor manera, porque los bomberos, por ejemplo, están pidiendo equipos y eso también habla de cómo combatimos esta situación. Y la declaratoria de emergencia llegó ayer. Llegó muy tarde. Ya veremos por qué. Paola, gracias. Tenemos más información con Alicia.